Entonces, si recuerdan la semana pasada, estamos viendo entre la semana pasada y esta semana la cierre de este ciclo de visiones, del tercer ciclo de visiones, ¿no? Que más o menos abarca los trompetas. Obviamente hay algo de traslape ahí con los sellos también. Y realmente la semana pasada vimos al fin de los sellos, ¿no? Sí, Vimos por fin este rollo abierto. Hoy nos toca clausurar el tema de los trompetas, precisamente. Vamos a regresar pronto o muy rápidamente a algo que había dicho yo la semana pasada, que están los primeros versículos de Apocalipsis 11. Perdón, yo me quedé en Primero de Corintios, pero ya. Los dos primeros versículos que empieza a hablar del templo, y podemos usar eso como introducción mientras aclaro una duda que tuvimos al final también. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mis... Ay, perdón, solo hasta ahí. Yo terminé la semana pasada en el versículo 2 y en algún sentido yo creo que ahí es donde se debe separar, porque realmente en el 3 empieza a hablar de otra cosa completo. Uh, yo había dicho que el templo era para la gente refugiándose, ¿sí? sí, Uh, y a eso me aferro, aunque sí parece haber mucho peso, por decir, en el hecho que los de afuera también está pisoteando como el área alrededor del templo. Entonces, si queremos aclarar este asunto, es que los de Dios quedan en el templo en sí, habíamos distinguido el parte, y el mundo asoma las puertas, por decir. No tumba las puertas del templo, pero vienen y pisotean de la palabra patein, no pisotean el área alrededor y no necesariamente lo profanan porque es el templo de Dios, es difícil profanar eso, pero presenten cierta amenaza ahí. Y la gente que está en el templo se sienten amenazados. Con eso en la mente, vemos el pasaje de hoy. Tenemos que tomar toda esa primera parte todo junto, por decir, entre los versículos 3 y 14, perdón, no hay buen lugar para romperlo. Entonces, si puedo tener quizá dos voluntarios que leen este pasaje por nosotros, de uno que puede leer a 3 a 9 y otro que lee a 10 a 14. Lucero puede leer 3 a 9. sí. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Sí. ¿Alguien más que se ofrece para el 10 hasta 14? Gracias, Isa. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Sí, creo que muchos de nosotros hemos escuchado de los dos profetas antes, ¿no? Sí. Entonces, para empezarnos bien, lluvia de ideas, ¿qué pasa acá? ¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van la cosa? Pues no son los que están profetizando arrepentimiento para volverse a Dios. Dios los manda para eso, para que hagan un llamado ¿Sí? a la gente que se arrepienta. ¿Alguien más quiere aventarse un poco más? Pues, como digo, para quitar la presión. No qué piensan o qué opinan quiénes son, qué han escuchado. Así siempre pueden echar la culpa a los demás, ¿no? ¿Quiénes han escuchado que son? Moisés y Elías, ¿no? Moisés y Elías están mencionados mucho. Sí. Ismael, tú tenías que haber escuchado otro nombre ahí. No, también había escuchado a Moisés y Elías. Moisés y Elías. Muchos han mencionado Enoch Oh, también. sí, pues sí, pero muy Sí. poco, pero como que Enoch y descarté. Elías, ¿no? Los dos que no murieron, por Sí. decir, Ajá. ¿no? Y Aunque está por lo del monte de la transfiguración también, ¿no? Que se cree que son ellos dos. sí, varios lo tienen imagen ahí con el monte de transfiguración, Moisés y Elías hablando ahí con Jesús, mira, ya están 50% en la tierra, entonces en esos tiempos los traímos al 100, por decir. Ah, todo eso refleja un estilo de interpretación que ha sido lo más común sobre la historia, de veras, pero no ha sido lo único. Todo este tipo de interpretación busca identificar esos dos testigos con individuos, ¿no? Con dos individuos que tienen nombres, que han vivido, que tienen historia y todo eso. Especialmente en los últimos años, pero también en la antigüedad, yendo a ciertos padres de la iglesia. Ha sido otros que han dicho, pues quizá no son dos, quizás son representantes de la iglesia o representantes de las misiones de la iglesia, diferentes cosas así. Vamos a empezar entonces y ver qué dice. Y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio. Primero, están profetizando por cuánto tiempo, 1,260 días. que es Tres 3 años años, y medio. 3 años y medio. Ajá. 3 años y medio, famosamente. No, vamos a hablar un poco más de eso en un ratito, pero para que lo tengamos claro. Dice vestidos en cilicio. Este nos debe hacer, o ha hecho a muchos pensar, también cierta comparación con el profeta Jeremías, ¿no? El profeta de llanto, de lamentación, ¿no? Algunos otros han dicho Baruch, otro que a veces se menciona como el autor del libro de Lamentaciones. Pero de todas formas, este refleja o trae en la mente una imagen de ese tipo de profeta. El que tiene cilicio y está ahí en medio de la calle predicando muerte a todos, ¿no? Ay de mí, ay de vosotros, ay de todos. Sí. Pero luego hay otras comparaciones. Esos testigos son los dos olivos
y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Este es menos popular, pero ¿conocen cuáles figuras del Antiguo Testamento se describen con estas palabras exactas? Hay dos personajes que se describen exactamente así. Como digo, es menos popular porque vienen los profetas menores y nadie lee los profetas menores. Entonces, si vamos rápido a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Y leemos el versículo 3. Dice eso. Voy Y a junto leer a él los dos olivos, el uno el a la 3 derecha, hasta 6. ¿hasta el qué, perdón? 3 hasta 6. Dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces él respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí. Uh, y también en el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Cuando lo leímos en su plenitud, como si íbamos a leer todos los versículos entre también. Los dos personajes entonces son Zorobabel y Josué. Zorobabel era el... Híjole, tengo que pensar para no confundir cuál es cuál ahorita. Uno era el sumo sacerdote en aquellos días, el otro era el líder político, como el gobernador bajo Dario. Sí, Zerubabel era el líder político y Josué era el sumo sacerdote en aquellos días. Y muchas de las visiones que tiene Zacarías tienen que ver con esos dos personajes. Y vuelve a usar estas palabras exactas para describir los profetas en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice, y junto a él dos olivos. Pero cuando leemos el versículo 2 habla del candelabro. He aquí un candelabro todo de oro y un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos. Tenemos los candelabros y los olivos, ¿sí? ¿Y qué dice en Apocalipsis 11? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. En el versículo 5 da otra comparación ahí. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En eso, si vamos a Jeremías 5, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esa palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, obviamente en el 5 hay referencia explícita a Jeremías, ¿no? El versículo 4 es referencia a Zerubabel y Josué. El 5 hace referencia a Jeremías. El 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Eso hace referencia de quién? Elías. Elías. No, Samuel. Elías. Elías. Sí, justo antes, pues como en estos años, justo antes del asunto en Carmel, ¿no? En el monte ahí.
Y la segunda parte del 6, y tienen poder sobre las aguas para convertirles en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces quieren? Pues Moisés, ¿no? Moisés, Es Moisés, ¿no? En estos solo 3 versículos hemos visto reflejos como claros de 4 profetas, no, perdón, 5 profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Josué, Zerubabel, Jeremías, Elías, Moisés, ¿no? Por eso muchos dirían hoy día, no todos obviamente, pero muchos dirían, quizá en lugar de ser 2 testigos como individuos, y representen el pueblo de Dios profetizante, ¿no? Representan la voz de todos los profetas, representan la proclamación de todo el pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver cuando comparamos estas cosas con otras figuras bíblicas también. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Obviamente, el olivo simboliza muchas veces en la Biblia el pueblo de Dios, ¿verdad? Sea algo firme o sea algo acechado y quemado o luego algo injertado, ni importa, pero este árbol, el olivero, simboliza el pueblo de Dios tantas veces. Ya en Apocalipsis hemos visto el pueblo de Dios o ciertas iglesias simbolizadas por candeleros, ¿no? Como literal, el primer ciclo de visiones era Dios rodeado con sus 7 candeleros, que eran las 7 iglesias. Simbolizan la iglesia. Entonces parece que simboliza el testimonio de todo el pueblo de Dios, o por lo menos el parte del pueblo de Dios que está sufriendo bajo persecución y está a riesgo de morirse por dar testimonio de Dios, como vamos a ver. Quizá tienen preguntas ahorita, aguántenme hasta que lleguemos al fin de la sección. Como digo, es difícil romper todo ese párrafo en secciones. Obviamente, reflejos de diferentes, o como simbolizan diferentes profetas a lo largo de esos versículos. Llegamos al 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo que es muy interesante de este versículo es que de pura casualidad, Juan menciona, sí, la bestia que sube del abismo, como si todos hubieran sabido quién es la bestia del abismo, ¿no? Realmente no ha usado esta frase hasta este punto. Nosotros que conocemos todo el libro, sabemos que esta bestia va a tener importancia en los capítulos venideros del libro, ¿no? Simplemente va a ser la bestia, va a tener su marca, va a hacer sus cosas, reina con la mujer y todas estas cosas. Pero aquí Juan lo menciona casual como ya lo conocíamos. Realmente es parte de la transición hasta el 4º ciclo de visiones. Va introduciendo este personaje. Ya sabemos que lo que sale del abismo en general, porque hemos visto varias cosas salir del abismo, simboliza la resistencia al orden de Dios, ¿no? Sean las langostas, las diferentes criaturas, las diferentes cosas que salen de ahí, ya lo hemos visto. Pero aquí refiere a una bestia específica. Habrá más mención de él empezando en el siguiente capítulo. Y los vencerá y los matará. Como digo, este carta, hay que recordar, está escrito a una comunidad que está sufriendo en muchas maneras. Y la pregunta que hemos dicho muchas veces, la pregunta que está en su mente es, ¿realmente vale la pena seguir a Dios? Porque desde que yo
he seguido a Cristo, solo he tenido problemas, ¿no? He perdido mis contactos socioeconómicos, he perdido mi familia, he perdido mi comunidad de la fe, porque los judíos ya me rechazan, los paganos ya me rechazan, parece que todos me rechazan y ahorita quieren matarme. ¿Qué tal con todo eso? ¿Equivoqué siguiendo a este Jesús? Y parece que la bestia viene y mate a los que están dando testimonio de Dios. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ese versículo es muy interesante, porque sencillamente menciona la grande ciudad como todos conocían cuál era esta ciudad. Entonces hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es esta ciudad? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál grande ciudad? Pues no era Babilonia, Nínive. Menciona Babilonia acá, que es distinto que de Nínive. Como en los Ok. tiempos de Israel, Nínive era la capital de los asirios y Babilonia la capital de los babilonios. Los babilonios fueron parte del imperio sí, de los asirios por un buen rato, como compatriotas casi. Los babilonios por muchos años servían como la casta religiosa, pero luego en cierto evento ellos rebelaron y vencieron a ellos y establecieron su propio nación, su propio estado centrado en Babilonia. Y fueron los reyes de Babilonia que llevaron a cautiverio a Judá, aunque era Siria que llevó a cautiverio los 10 tribus del norte. Menciona diferentes cosas acá, ¿no? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En aquellos años, si tú dices que tú vas a la gran ciudad, todos van a pensar que hablas de Roma, por excelencia, ¿no? No hay ciudad que compare con Roma en cuanto a tamaño. Hay Roma y luego hay son mucho más pequeños los de segundo lugar, que se ríen como Alejandría, ¿no? Corinto y Antioquía siendo grandes también, Éfeso medio grande, pero por excelencia Roma. Y queda en cierta manera queda bien, porque hemos hablado un poco de la opresión del Estado antes, ¿no? En una de las cartas mencionó que algunos cristianos, en la carta a Esmirna era mencionado que ciertos cristianos eran ejecutados por los gobernantes. Entonces, acá dice que es la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. Son paganos, no son como nosotros. Egipto. En otras palabras, que oprimen a nosotros, que oprimen al pueblo de Dios. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí cae el problema porque Jesucristo no fue crucificado en Roma. En Roma, no. No. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el monte, en Jerusalén, a las afueras de Sí, Jerusalén. sí, las afueras de Jerusalén, precisamente, no dentro de la ciudad, pero justo afuera, por decir, ¿no? Muchas veces crucificaron a la gente justo fuera de las puertas, ahí por los caminos, para que la gente que entraban y salían los podrían ver sufriendo ahí. Entonces, probablemente lo que quiere simbolizar acá, en cierta manera, es Roma, en cierta manera es Jerusalén, aunque tengo que tener mucho cuidado en decir eso. Es Roma en que simboliza los poderes, otra vez, que están persiguiendo al pueblo de Dios. Son todas estas cosas que van en contra de ellos. Hemos visto, no han recibido mucha atención, pero hemos visto en las cartas a las 7 iglesias otra vez que estaban
perseguidos de cierta manera por sus hermanos judíos. Igual, ¿no? Juan intenta hacer todo lo posible no mencionar el nombre de Jerusalén. ¿Por qué no menciona a Jerusalén? Porque Juan, empezando acá, va a contarnos la cuenta de las dos ciudades, ¿no? Como si fuera Charles Dickens, ¿no? Donde hay la santa ciudad de Dios, que es Jerusalén, y luego hay Roma o Babilonia, que simboliza los sistemas de este mundo. Y va a estar yuxtaponiendo estas dos cosas. Entonces, como digo, acá en cierto sentido significa Roma, pero no solo es la ciudad de Roma, es todo lo que Roma representa, incluso a los judíos, ¿no? Representa el poder del Estado, representa el poder económico, representa el poder religioso, sea pagano o judío, ¿no? Y representa todas estas cosas. ¿Puedes Pero repetir luego cuál es? Jerusalén todavía va a ser la ciudad santa, entonces por eso no lo quiero mencionar por nombre, para nada. Sí, ¿Puedes mencionar otra vez las tres cosas que representan Roma y Babilonia? sí, es como el poder de aquellos días, el poder mundano, para simbolizarlo en uno, Sí, no como el poder político, el sí. poder socioeconómico, el poder religioso. Ok, gracias. Y como digo, vemos estas cosas ahí. La gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, como poder social, por decir, ¿no? Ellos buscaban contaminar uh, el pueblo de Dios, que era muy pequeño en aquellos días, solo la familia de Lot, por presión de grupo, se puede decir, ¿no? Pero había esta presión social ahí. Egipto, opresión político del pueblo, ¿no? Jerusalén, opresión espiritual ahí, que literalmente habían crucificado a Cristo, y menciona eso explícitamente. Y 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Cuánto tiempo están ahí? 3 años y 3 medio. días. Ah, 3 días. días, 3 días y medio. 3 días y 3 días. medio. Hay algo que repite mucho en Apocalipsis, y también es de Daniel. Parece que Juan, o mejor decir, el Espíritu o Jesús revelando estas cosas, decidió usar el mismo patrón que había usado en Daniel. En Daniel no dice 3 años y medio, no dice 3 días y medio, dice un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es como lo dice en el libro de Daniel. Pero siempre simboliza un tiempo definido, ¿no? ¿Cuánto tiempo son? Y debemos comparar esos dos tiempos. Los profetas están profetizando y sufriendo al mismo tiempo. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y 3 medio. años y medio, ¿no? Y luego lo matan. ¿Cuánto tiempo están muertos? 3 días y 3 medio. días y medio. Uno por año. Sufren mucho tiempo, los matan, pero la muerte no dura casi nada en comparación, ¿no? 360 veces más corto, por decirlo así. Sí. Y su fin es como lo de Cristo. En el versículo 8 ya había llamado la atención a Cristo, ¿no? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Ellos son matados, ellos no son sepultados. Cristo era sepultado. Este sí es una diferencia. Pero todos pueden ver sus cadáveres ahí por 3 días y medio. Y dice
que todos están bien contentos con eso, ¿no? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ellos celebran que el pueblo de Dios sea matado. Pero vemos el resultado de todo eso. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. ¿No? Primero debemos notar cómo se revivifican. Seguramente, en el griego lo hace un poco más claro, pero hay similitudes con la creación acá. Que el espíritu entrando a ellos como aliento. Y como pinta este cuadro aquí también. ¿No? El espíritu entró en ellos, el espíritu de vida enviado por Dios. Y aunque estas personas, aunque el mundo les quita la vida, no importa si el mundo les quita la vida, porque Dios es el autor de la vida. Como digo, uno de los, y hemos visto esto en otros lugares en Apocalipsis, uno de los poderes que intenta ejercitar este mundo y sus gobernantes es el poder de quitarte la vida. Pero quitarte la vida de alguien no es un buen poder en comparación a Dios, quien da vida. Me quitas la vida. Genial, Dios me da la vida. No es el hecho que tú me quitaste la vida, no vale nada. ¿No? Muestra la omnipotencia y el control de Dios sobre este asunto. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Ustedes hicieron su parte ahí abajo, vengan acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ese versículo es muy interesante, el 13, y aquí como cae la importancia de todo este pasaje. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí el tercer ay viene pronto. Todo este ciclo de visiones, si recuerdan, empezó con las almas de los mártires bajo el altar de Dios, diciendo ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Y en una serie de obras irónicas, Dios le cambia la pregunta. Desde ¿hasta cuánto? O ¿hasta cuándo? A responder ¿por qué? Si recuerdan bien, habíamos visto cuando según el tiempo cumplió y Dios derramó su juicio sobre la tierra. ¿Y qué era el resultado cuando Dios derramó su juicio sobre la tierra? ¿Recuerdan? Pues morían las personas o se Morían las destruía la personas, tierra. gran medida de algo. personas, un tercio a la vez, un Sí. cuarto a la vez, gran porción de los hombres murieron. Otra pregunta, si recuerdan de eso, ¿cuántos se arrepintieron y cuántos se convirtieron? Ninguno. Ninguno. Con el juicio puro derramado así, ninguno se convirtió. Ahorita vamos a cambiar de esquema, vamos a cambiar de métodos. Mando a mi pueblo para estar profetizando, para estar anunciando el evangelio. Los que están anunciando el evangelio van a sufrir. En el final, quizá ellos aún van a morir. Dios también derrama su juicio, pero en una manera muy, muy medida. ¿No?
En comparación a la otra vez cuando estaban muriendo tercera parte, cuarta parte, ya muere el 10ª parte o la 10ª parte no más. ¿Y qué es el resultado de testimonio más juicio en medida? ¿Qué es el resultado de Que eso? dan gloria a Dios, que unos reconocen a Muchos Dios. arrepentidos, muchos convertidos, ¿verdad? Entonces, Juan quiere que nosotros cambiemos de pregunta. Muchas veces estamos sufriendo, muchas veces estamos hartos de las cosas que hace el gobierno y nosotros ni somos perseguidos hasta la muerte, por decir, ¿no? Aún nuestros hermanos en otras partes del mundo o en otras partes del país que sí están perseguidos aquí físicamente hasta la muerte, muchas veces hacen la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿No? Y muchas veces nos llenamos de rencor y solo habíamos hablado de eso antes, ¿no? Solo queremos ver la justicia, perdón, no la justicia, el juicio de Dios. Si recuerdan bien, habíamos hablado de 3 cosas. La justicia de Dios, que está como una espada de 2 filas en nuestra analogía, ¿no? Una fila es el juicio de Dios. Y muchas veces solo queremos este lado, en nuestro rencor, en nuestra frustración, en nuestro sufrimiento y opresión. Pero muchas veces el juicio puro de Dios no lleva o no llega al arrepentimiento. Por otro lado, tenemos al pueblo de Dios ahí, dando testimonio, profetizando, sufriendo sí, muriendo sí. Y aun cuando ellos sufren y aun cuando ellos mueran, la gente se burla de ellos. Ellos celebran el hecho que ellos murieron. Pero el testimonio de estos, más el juicio en medida, conlleva a la justificación de muchas personas. ¿Verdad? Entonces Dios cambia la pregunta. Ustedes están ahí preguntándome, ¿hasta cuándo? Quizá lo van a entender un poco mejor si yo les explico, dice Dios, por qué tienen que sufrir. Tienen que sufrir para que ellos de veras aprendan. Para que ellos aprendan quién soy yo, para que ellos lleguen al arrepentimiento. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Este sirve para conectar diferentes partes del libro, ¿no? El primer ay, ya podríamos regresar, creo que era el capítulo 7, 8, era el quinto rollo. O justo antes de la quinta trompeta. Perdón, era el primer ay. Entonces toca la quinta trompeta, la sexta trompeta y no la séptima trompeta. Lo vamos a ver ahorita, pero no es el tercer ay. Sí, vamos a ver eso en otro tiempo. Pero me explico un poco el pasaje, el sufrimiento, quiénes son esos testigos, por qué son importantes y cómo se yuxtapone estas dos situaciones de juicio y justicia y justificación y esas cosas, preguntas, observaciones, inquietudes. Entonces, ¿quiénes son los 2 testigos? Como digo, representan al pueblo de Dios y el testimonio que dan ellos. Sí, o sea, no son personajes en sí meramente, ¿no? Sí. Porque, como digo, mi gran razón en cuanto a la interpretación bíblica para decir eso es que hay símbolos de 5 profetas justo ahí en los primeros 3 capítulos. ¿Cómo quieres que lo limitemos a 2?
creo que Juan quiere señalar a la totalidad de qué significa ser profeta y hace referencia a varios de los profetas más importantes para ellos en aquellos días. Sí, bueno, algo que yo he estado tratando de entender ahora en el libro de Apocalipsis es que regularmente estamos acostumbrados a como que nos da un nombre y lo asociamos a una sola persona. Y, y yo me he preguntado, tengo tiempo preguntándome, ¿no? Es que no necesariamente son personas, sino pueden ser sistemas en sí, circunstancias en sí, que son representadas como con Daniel. Daniel Sí, tenía una imagen de una esfinge, ¿no? Pero en realidad eran gobiernos, sí, gobiernos, etapas de gobierno, ¿no? Y aquí yo siento que nos enfrentamos a algo igual, ¿no? O sea, son como pensamos que son personas, pero en realidad son como circunstancias, etapas en sí, ¿no? yo diría que son tipos Sí. de personas, ¿no? Ujú, Como hay una tipología que está ujú, pasando ahí. Usa a estos individuos, usa a estas criaturas, usa a estos ángeles, usa a estos santos para mostrar los tipos de sistemas precisamente que hay en este mundo y cuál es nuestra relación con ellas. Sí. ujú, Y ese yo digo, no solo es la verdad en Apocalipsis, yo digo que esa es la verdad con muchos de los escritos, entre comillas, apocalípticos, no del fin del mundo, no este sentido de apocalíptico, pero como nosotros habíamos definido apocalíptico en el principio, el género que era común en aquellos días de tener una visión semicelestial con un mensajero de Dios, con un ser sobrenatural que explique el mensaje ahí. ujú. Zacarías que estuvimos viendo es un como prototipo de, de literatura apocalíptica. Uh, Ezequiel en ciertas maneras también. Daniel sí, ciertas partes de Daniel sí es apocalíptico. Enoch sí es apocalíptico. Y si queremos meternos en cosas como Enoch, hay muchos escritos de aquellos años apocalípticos que comparten ese tipo de mensaje. Y muchos de sus mensajes, en muchos de ellos, el gran punto es cuál es nuestra relación en un mundo que no nos entiende. ¿Cómo nos relacionamos a este mundo, no siendo de este mundo, a este mundo? Ese es el tema en Daniel, es el tema en Zacarías, es el tema en Ezequiel, es el tema en Enoch. Sí. Y es algo en común de mucha de la literatura apocalíptica. Y como digo, intenté explicarle en la primera semana que era puro como detalles introductorios, ¿no? Pero quizá ahorita están agarrando más la onda y viendo evidencias de eso, ¿no? Son más tipos de cosas. Y por eso igual, ¿podría en algún tiempo que existiera dos profetas por excelencia? Podría ser, pero creo que este no es el punto de Juan. El punto de Juan es describir los sistemas en que él ve en sus días, que son reales en nuestros días también, si somos honestos. Porque como cristianos siempre vamos a batallar con vivir en un mundo que no nos reconoce, porque somos del otro mundo y empezando ya, solo apenas, pero empezando ya, Juan va a describir eso claramente. Como digo, yuxtaponiendo Roma o Babilonia, usa la palabra Babilonia, pero es Roma, y Jerusalén. La ciudad de este mundo, la ciudad de Dios. Sí. ¿Otras preguntas, observaciones de este pasaje o de esta parte de acá? Si no, vamos a los otros versículos que de veras creo que no es más fácil entender. Creo que no vamos a pasar tanto tiempo en estos otros versículos. Como digo, los últimos
2 capítulos han servido como interludio. La semana pasada nos ayudó a cerrar toda la sección de los sellos. Este capítulo nos ayuda a cerrar el tema de los trompetas con el séptimo trompeta. Hasta ahorita todos los trompetas han sido acompañados por sufrimiento, por problemas. De veras, si uno estaba escuchando la carta por primera vez, como digo, justo antes del quinto trompeta, dijo que iba a haber 3 ayes, ¿verdad? Y la quinta trompeta es el ay, era un ay. La sexta trompeta, que abarca todo hasta ahorita, abarcaba el segundo ay. Entonces, en nuestras mentes estamos listos para ver el tercer ay ahorita. Pero ¿sabe qué? No pasa, ¿no? Dios en su misericordia frena este juicio. El tema ahorita es juicio medido, mezclado con testimonio, mezclado con profecía. Con este elemento, ¿alguien puede leer los versículos que nos quedan, el 15 hasta el 19? Yo lo leo. Gracias. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que te temen. Tu nombre, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Sí. Entonces, todos los otros 6 son trompetas, han sido, por decir, trompetas de batalla, ¿verdad? Habíamos hecho esta comparación. Pero esta trompeta es trompeta de júbilo. Esta trompeta es la trompeta que anuncia que el rey ha de aparecer ahorita, en este momento. Cuando lo pensamos bien, las procesiones y todo eso que hemos visto en la tele de como procesiones en los tiempos romanos y todo eso, no es que entre el rey y luego tocan las trompetas, ¿verdad? No, primero tocan las trompetas. Exacto. Tampoco es que el rey viene mientras que toca la trompeta. Es que primero toca la trompeta y enseguida llega el rey. Y es lo que está pasando acá. Juan va a alargar la procesión algo. Sí. Pero está diciendo, ya estamos llegando al momento que todos han esperado, ¿no? La séptima toca el trompeta y dice que aquí viene el rey, ¿no? Los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces no se preocupen de los reinos del mundo. Ellos se van a absorber en el reino de Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y como tenemos otras visiones que nos hacen pensar en el segundo ciclo de visiones del gran trono de Dios, no hace referencia de varias cosas. Hizo referencia en esto. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. No ha venido todavía, pero ya ha empezado por usar el término del ajedrez,
ya ha empezado el juego final, ¿no? Estamos en el momento que va a llegar. Hay mucha gente que está en algo inquieto con eso. Ellos tienen poder. Ellos han estado practicando el poder. Ellos no quieren ceder su reino. Ellos no quieren ceder su poder. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Quizás haciendo referencia a estos dos que simbolizan todo el pueblo de Dios. A los santos, a los que teman tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. En este capítulo hay dos lugares donde como menciona la autodestrucción de los sistemas de este mundo. Algo que es común en la Biblia, ¿no? En los evangelios, cuando acusan a Jesús de ser Beelzebú, ¿qué dice él? ¿No? Una casa dividida no puede sostenerse, para modernizar el lenguaje un poco, ¿no? Se come así. Aquí es lo que está pasando también. Los hombres estaban puestos en la tierra para cuidar la tierra. Pero ellos que debían de haber estado haciendo eso, se proclaman reyes de esta tierra, pero ni lo cuidan, ni la cuidan. Ellos destruyen la tierra. Algo, y lo dejé hasta ahorita para mencionarlo, algo que está reflejado en el versículo donde está algo que acabamos de leer. Era el 7 u 8. No. Déjame sencillamente leerlos en voz alta, empezando con 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están a pie delante de Dios de la tierra. Aquí están el 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿No? Para usarlo en las palabras de Lutero y palabras comunes que originalmente vienen de la Biblia, pero Lutero era famoso por decirlo sobre Zwinglio, el otro reformador. Los que viven por la espada, A la espada morirán. a la espada morirán. Exactamente, ¿no? Ellos quieren matar a los profetas. Aquí Matar a ellos. se me Ellos van a figuró ser matados. la rebelión de Coré. Y, exacto, van a morir por el mismo poder que ellos piensan que controlan ellos, ¿no? Ellos piensan que ellos mismos tienen el poder de la espada. Que ellos tienen el poder de la violencia para usarlo contra otros. Y así dominar o ejercer su dominio en la tierra. Pero ese poder es autodestructivo. Si practicas ese tipo de poder, al final te lo va a pasar. Sí. Y eso se refleja ahí en el 5 y también acá al final del 18. Y de destruir los que destruyen la tierra. Al inicio de ese capítulo, técnicamente era parte de la semana pasada, pero al inicio de ese capítulo, habíamos visto cómo el pueblo de Dios estaba escondiéndose dentro del templo y las naciones estaban afuera pisoteándolo, intentando invadirlo. ¿Sí? Y el versículo 19 da el resultado de eso. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo.
Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces ya cuando está al punto de venir el Señor, ya no es tiempo de escondernos en el templo. Es tiempo que el Señor procede del templo. Y con eso vienen varias imágenes majestuosas, pero también temerosas, que da temor, ¿no? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo. Si tú eres compadre con el que hace estas cosas, qué bien para ti. Si no, pues no, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir con eso, Sam? Y quiere decir que el Señor va resolviendo el hecho que sus santos fueron oprimidos. Sí. Es como de repente ya no tienen que esconderse en el templo, es que abren las puertas y no que es el templo va a ser invadido, sino que el templo va a invadir a lo de afuera. No, no por poder de los santos adentro, sino por el poder del Dios quien estuvo adentro. ¿Me explico? Sí. Sufrimiento hay, muerte hay, pero grande esperanza también hay. Y estamos aquí en esta tierra no para pasarla bien. Va a haber sufrimiento, vamos a ser oprimidos. Pero vamos con nuestras propias vidas, con nuestras vidas enteras, vamos a dar testimonio de quién es Dios. Y eso mezclado con nuestro propio sufrimiento y mezclado con el juicio de Dios, va a llevar muchas personas al arrepentimiento. Y esto debe ser la meta. El arrepentimiento de la gente para que ellos también participen en el reino de Dios. Lo más temprano posible, nada más voy a Este es llevar como a resumiría este mañana pasaje sacar la camioneta y y esta lo parte. mando, ¿vale? No sé qué preguntas, qué No, observaciones, no, qué no. reflexiones tienen ustedes sobre eso. Va a acompañar a sacarlo, por favor. Sam, yo sí tengo una pregunta. Cuando dices que Que me quité el bigote también. con el poder de Dios Eh, los creyentes van a invadir el mundo, bueno, ¿significa que ya Cristo va a reinar en ese momento en todas las naciones? O sea, no me queda muy claro. Sí, yo diría eso, solo recuerde eso, y este es un gran cosa de recordar. Yo, por mi tipo de interpretación tipológico, no necesariamente no estoy viendo todo el libro como una sola línea continua del tiempo, aunque te sino quisiste ir ahorita, no, pero visiones mejor que se fueran para ahorita. Mira, dar algo ahorita te voy a entre tomar una clase. algo de nuestra relación Estoy en una siendo clase, te marco ambos ahorita. parte del reino de Dios y en este mundo. Sí. Entonces, en este ciclo de visiones que abarcan los trompetas, ya hemos llegado al punto de cuando Cristo llegue. Y en varios de sus ciclos de visiones llega a este punto y pum, ahí, pum, ahí. Y luego cuando terminan varios de esos ciclos de visiones, al final del libro, como Juan va a tomar todo eso a la vez y decir, ya, ahorita que todas estas visiones han llegado a esta parte, ahorita les voy a mostrar qué pasa cuando actualmente entra. Sí. Como digo, técnicamente ahorita las puertas están abiertas. Hay el gran sonido del Dios y su pueblo saliendo, pero Juan nos deja ahí. Ahorita. Hasta luego, aviso. ¿No? Va a retomar eso en otro capítulo, pero no es el capítulo 12. Sí. Porque como digo, en este ciclo de división, su gran pregunta ha sido, ¿por qué estamos sufriendo?
¿Por cuánto tiempo estamos sufriendo? Y a eso ya contestó. Entonces llegó al final de eso. Vamos a estar con Dios cuando morimos. Él nos llama al cielo con Él y vamos a llegar desde ahí, vamos a llegar con Él. Pero no nos muestra todavía cómo se ve cuando lleguemos. Solo dice que vamos a llegar. Es como esta película, no recuerdo su nombre en español. No era muy popular en inglés, pero en inglés se llamaba Vantage Point, algo como punto de vista. Y era sobre un complot de, de un grupo terrorista árabe que asesinaron al presidente estadounidense en España mientras que estaba dando un gran discurso. Ajá. Y toda la película es como la misma media hora, o la misma, ni es media hora, es como 15 Se minutos, repite. vez tras vez, por la perspectiva de un terrorista, de otro terrorista, del presidente, de algunos de sus guardias, de un turista en general, y luego al final cuenta cuando todas estas cosas llegan al punto vértice ahí y cuenta lo demás de la historia. Pero cada vez que cuenta la misma historia te deja en este punto. Y eso es lo que está haciendo Juan acá. Está tomando algo, te llega a este punto. Toma otra perspectiva hasta este punto. Otra perspectiva hasta este punto. Y al final, ¡pum!, lo vemos todo junto a la vez. ¿Otras preguntas? Este libro se puede ver de manera cronológica. Yo, como digo, depende mucho qué quiere decir cronológica. Estrictamente cronológico, yo, ¿cómo respondo a eso? Yo creo que no es la intención de Juan comunicar una sola línea cronológica del tiempo, sino está contando cómo son las cosas en la línea del tiempo en que vivimos. Fíjense lo que dije acá. No cómo van a pasar las cosas, no cuáles eventos tienen que suceder, sino literalmente cómo son las cosas en este gran lapso de tiempo que estamos viviendo entre la muerte de Cristo y su regreso en la parusia. O Sí. sea, ¿cómo son las cosas en el tiempo de la gracia? Sí, lo que muchos dirían durante la dispensación de la iglesia. Sí. Ah, ok. Este es un término apto para describir este tiempo. Sí. Entonces yo diría, se podría, no sé, lo que sé es que no creo que era la intención de Juan. Sí, a mi parecer. Uh, y aún los que, es interesante, aún los que argumentan para ver el libro cronológicamente, ven algunos como ciclos así, donde retroceda un poco y ya sigue otra vez y retrocede un poco, como la interpretación dispensacionalista clásica, ¿no? Ellos ven el rapto de alguna manera, todos lo van a decir en Apocalipsis 3:10, ¿no? Cuando dicen, ay, estoy en la puerta, ¿dónde está? Ah, no, no es eso, perdón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Dicen, mira, los cristianos no van a estar en ese tiempo de tribulación. ¿Ah? Van a ser raptados antes.
pero luego ellos mismos también, que el rapto pasa en el en el capítulo 4, versículo 1. Después de eso miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Y ellos ven como el rapto, como vi un poco. Vamos, es como estás viendo una serie en la tele y sabes, uno de esos que es como una buena telenovela, que cada capítulo sigue la otra, ¿no? Pero al inicio del capítulo te dan una pequeña recapitulación de la anterior, en caso de que no estuvieras la semana pasada, ¿no? Entonces, aun los que lo ven estrictamente cronológico, reconocen algunos lapsos que son así, en que retrocede. Lo que yo estoy diciendo, pues, si vamos a hacer así, ¿por qué estamos en una sola línea de tiempo? En lugar de sencillamente estar explicando cómo son las cosas. Y como digo, este ha sido una manera de interpretar las cosas desde el principio de la iglesia. No, y el ejemplo no es el ejemplo más temprano, pero una muy temprana sería el comentario de San Agustín sobre este libro, viniendo del siglo IV. No, 2 siglos y medio después de se escribió la carta, viendo las cosas no necesariamente como una sola historia, sino explicando cómo es el mundo en relación de, pues, qué es nuestra relación entre estar ciudadanos del reino de Dios, pero estar ciudadanos de este mundo. El libro no es comentarios estrictos sobre eso, pero obviamente hay muchas ideas ahí que se preste en su obra famosísima, La ciudad de Dios. Y luego sí tiene su propio comentario sobre Apocalipsis también, donde también comunica estas ideas. Muy bien. Gracias. ¿Otras preguntas? Entonces, ¿ya entienden todo perfectamente? Perfecto. Perdón, ya otros cayeron en la trampa de creer las mentiras de Sam, pero ahí lo echamos ganas y hacemos lo mejor que podemos. Con esto en la mente, ¿alguien puede orar por nosotros para terminar? Específicamente orando que con nuestro sufrimiento nosotros también podemos dar testimonio, y por nuestro sufrimiento más personas también pueden llegar al arrepentimiento. ¿Quién se ofrece? Yo sé que nadie quiere orar que suframos, pero Pues alguien sí lo puede hacer. yo. Gracias. Señor, muchas gracias por esta enseñanza, Padre, que nos muestra que sufrir por seguirte, por predicar el Evangelio, Señor, tiene recompensa, Padre Santo. Y es la forma en que tú has escogido para que otros te conozcan. Te doy gracias, Señor, por esto que nos permites aprender, para que cuando estemos sufriendo lo recordemos y pensemos que es el método que tú escogiste, Señor, para llevar otros a tus pies y que te conozcan, al único Dios verdadero, Señor. De verdad que no queremos sufrir, Padre, pero pues si así tú lo dispones, danos la fuerza, la fortaleza, la capacidad, la entereza y sobre todo, Señor, las palabras para mostrar a los demás, para hablarles a los demás de Cristo, y danos una actitud y un comportamiento que sea digno de llamarnos cristianos, Padre, para que ellos puedan vernos solo, para que ellos no solo puedan escuchar nuestras palabras, sino ver nuestra forma de vivir, y que podemos soportar el sufrimiento porque tú nos sostienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.